Llamamos al, al primer ministro a su primera palabra. Voy a medir voy a prender la cámara, güey. ¿Ya se me ve? No sé. Sí. Ya. Okay. Recuerda decir tu nombre, pronombre de preferencia y por dónde quieres los puntos de información. Mi nombre es Diego Rubio. Soy él. Y los puntos me lo hacen por el chat, por favor. O sea, escriben POI y yo lo leo. Y bueno. 3, 2, 1. Ok, señores jueces, sentimos que para ganar este debate tenemos que establecer una métrica justa para ambos lados de la cámara, así que vamos a establecer dos puntos principales. Sentimos que este debate lo gana en dos condiciones. Uno, en el cual se solucione mejor la crisis del coronavirus, y dos, donde haya una menor afección económica al país, es decir, que el país incurra menos gastos económicos en la lucha contra esta enfermedad. Pero entonces, sentimos que hay un par de caracterizaciones pertinentes y un par de contextualizaciones que tenemos que hacer para darle forma a este debate. Sentimos que uno, cuando hablamos de países latinoamericanos, hablamos de países que presentan altos índices de subdesarrollo, y dos, que tienen una brecha económica muy grande. Es decir, las personas que son muy pobres son bien pobres y las personas que son ricas son personas de mucho dinero. O sea que hay una diferencia clave entre lo que es las personas de la sociedad. O sea que hay personas que no tienen acceso a servicios y punto, y hay personas que tienen pues mucho dinero. Cuando hablamos de servicios básicos, finalmente, sentimos que hablamos de servicios como agua, electricidad, internet, que son necesarios para la vida y más aún necesarios para evitar la propagación de este virus. ¿Pero por qué, señores jueces? Vamos a explicarse. Primero de nada, hay que entender por qué las personas no pueden acceder a estos servicios de entrada. Y es que estas personas no pueden acceder a estos servicios por cosas como la congelación de trabajos, por despidos o porque les pararon los salarios. Entonces, todas estas cosas les impiden a estas personas, incluso aún así a las personas de bajos estratos, de conseguir los fondos que necesitan para pagar estos servicios que son necesarios para la vida. Entonces, ¿qué pasa sin estos servicios? Para decírselo muy simple, va a haber más contagios y más muertes y va a ser más difícil salir de la crisis. Pero vamos a explicarle primero de todo cómo es que se ve un grupo de personas que no tienen acceso o tienen una carencia de estos servicios. Sentimos que esta persona no va a tener luz, no va a tener agua. En el caso del agua, la única forma de defenderse, el único mecanismo que tenemos las personas normales, comunes y corrientes, es lavarnos las manos y mantener una higiene alta en nuestra residencia cuando entramos y salimos de ella para evitar que nos contagiemos del coronavirus. ¿Qué pasa cuando no tienes agua? No te puedes lavar las manos, no te puedes bañar, no puedes lavar tu ropa que puede tener el virus, no puedes hacer nada al respecto porque no tienes la medida principal y básica y efectiva para ganarle al coronavirus. Pero ¿cómo se ve esto así un poco más magnificado? Estas personas tienen que salir a la calle a buscar agua, a buscar servicios, a buscar comida, a buscar lo que sea. Y imagínense ahora esta persona sale a la calle, va a un supermercado, toca la carretilla, agarra, desinfecta el coronavirus, llega a su casa, no se puede lavar las manos porque no tiene agua. ¿Y qué pasa? Contagia a su familia. Entonces, cuando esta persona no tiene acceso a esos servicios, la gente se va a empezar a contagiar más porque no tiene una forma básica de combatir contra él. Pero entonces, vamos a ver cómo primero la afectación del backlash que va a generar todo esto a la población, que se ve en varios puntos, tanto a nivel gubernamental como hasta a nivel personal de las personas. Primero de nada, uno, sentimos que estas personas, cuando vean que no le van a dar los servicios y no tienen plata para pagar los servicios porque tienen el salario congelado, no tienen ingreso entrante, o simplemente son de la clase pobre trabajadora que no puede generar lo suficiente para poder pagar sus servicios, no se van a quedar cruzados de manos de aquí esperando que el gobierno les pague algo o esperar que se mueran. Todo lo contrario, estas personas van a salir a la calle a protestar, estas personas van a salir a la calle a buscar lo que necesitan porque dependen de ello, porque estamos en una crisis de histeria donde todos necesitamos conseguir estos servicios básicos y esas personas no son la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas van a salir a las calles a protestar y el gobierno va a tener que enfrentar con varias situaciones. Número uno, las protestas van a ser un conglomerado de personas que no van a tener medidas de higiene y no van a poder protegerse porque no van a tener agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas personas juntitas bien conglomeradas van a haber más propagación del virus, el virus va a causar más infectaciones y poco a poco va a crecer la curva de infectados en el país. Número dos, sentimos que el gobierno va a perder una legitimidad que el gobierno tiene. Esta legitimidad es tan importante porque el gobierno le dice al pueblo, quédense en sus casas, lávense las manos, usen el alcoholado, y el pueblo hace caso porque el gobierno se lo dice y cree en el gobierno. ¿Qué pasa cuando se pierde esta legitimidad? Se ignoran estas medidas del gobierno porque dicen, el gobierno no hizo todo eso, pero al final no me da los medios para hacerlo. Tres, y más importante, el gobierno va a tener que dividir su atención a las personas, entonces no solamente se va a tener que concentrar en lidiar el problema grande que es el coronavirus, sino con estas personas que están ya infectadas y están en desacuerdo con lo que pasa el gobierno. Pero ahora sí, vamos al punto controversial del debate, y es cómo nuestro lado de la casa trae una menor afección al lado económico del debate. Y es que en nuestro mundo va a pasar lo siguiente, en nuestro mundo tomamos este préstamo que al inicio no es deuda, pero ¿qué pasa? Con todo este préstamo, las personas tienen servicios de salud, las personas tienen servicios de agua, entonces las personas pueden mantener las medidas de higiene necesarias, van a haber menos contagios, menos aglomeraciones, menos necesidad de salir a la calle.
para buscar agua y, qué sé yo, luz o lo que sea, una batería. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber menos contagios, menos gente infectada y el gobierno va a poder trabajar con mucha menos presión y no se les va a colapsar el sistema de salud, que es algo que vamos a explicar que sí ocurre del otro lado de la casa. Entonces, dos, poco a poco la crisis se va a solventar y cuando se solventa la crisis, ¿qué pasa? Más personas regresan al trabajo, es hora de regresar, la economía empieza a fluir, la planta empieza a moverse, la producción aumenta, el consumo aumenta y se va a poder pagar la deuda porque el país ya se recuperó con mayor velocidad, con menores afectaciones mortales, o sea, menos muertes, o sea, que se pierden menos trabajos y las personas van a tener un incentivo real a trabajar para salir adelante de la crisis y eventualmente se va a poder solventar la deuda o la deuda se va a volver mucho menos significante de lo que es en la actualidad. Entonces en nuestro mundo hay menos afectados, una menor afectación económica y hay menos muertos. Pero ¿cómo se da el otro lado de la oposición? El otro lado tenemos que se dan tres fenómenos importantes. Primero de todo, no van a tomar el préstamo. ¿Y qué pasa cuando no toman el préstamo? Gran parte de la población no va a tener acceso a estos servicios. Como ya expliqué, esto va a empeorar la crisis de tres formas, van a haber más muertes, va a hacer que el sistema de salud colapse, o sea que el gobierno va a tener más dinero en el sistema de salud, más costo en el sistema de salud para, en vez de solucionar la crisis con la medida más efectiva, van a haber más muertes y van a haber más afectados, lo que todo le resta plata al gobierno. Número dos, sentimos que más personas se van a contagiar a la hora de salir, o sea que esto va a representar más cifras de infectados, más cifras de muertes y por ende otro gasto a la hora de vida humana para el gobierno, o sea que va a haber menos personas para trabajar. Finalmente, en la crisis económica el gobierno va a tener que solventar gastos de salud, de qué sé yo, pueden ser cosas como saqueos que son causados por la historia de las protestas, como pasó ayer en Kundú, cosas como las medidas inefectivas, todo esto le va a generar un costo al gobierno, un costo que el gobierno va a tener que subsanar a medida que se solvente la crisis. Y la crisis se va a solventar, va a tardar en solventarse mucho más, porque la propagación del virus no va a parar, porque no hay una forma directa de frenarla. La única forma de frenar esta crisis es con servicios básicos, en particular el agua para lavar las manos, y si el gobierno no garantiza el acceso al mismo, la crisis solamente se va a poner peor, porque las personas van a ser más chances de encontrar. Entonces, ¿cómo se llegamos al lado de nuestra casa? En nuestro lado de la casa, ya se acabó el punto de tiempo después, tengo entendido. En nuestro lado de la casa, no, no sé si se acabó. Bueno, de nuestro lado de la casa pasan tres cosas. Uno, se solventa la crisis más rápido, porque la solventamos de la única manera efectiva, que es con medidas de higiene y sanidad para toda la población, sin importa si tienes plata o dos. No nos importa esta deuda que tomemos, porque al final ya le expliqué con el mecanismo de cómo la gente va a regresar a la calle, a trabajar y a generar de vuelta ingresos, la deuda se va a generar. Y se va a regenerar poco a poco y se va a volver o inexistente o muy poco significativo. Dentro del lado de la casa se da todo este backlash que se causa solamente en su lado de la casa y todo este backlash que solamente proviene del hecho de que las personas no tengan servicios de salud básicos y al fin y al cabo va a resultar en un costo mayor para el Estado, tanto en vidas como en, en daños económicos y por eso estamos orgullosos de proponer. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al líder de oposición, recordando por favor que diga el nombre, su pronombre de preferencia y lo de los puntos de información por chat o por audio. Ya va. Tomo mi tiempo. Me llamo Carlos Ureña, pronombre él, y empiezo en 3, 2, 1. Bien, señores jueces, primero quiero hacer ciertas refutas al caso de gobierno y luego procederé a mi argumentación. Ok, la verdad, más que todo quiero centrarme en que realmente ustedes tienen una gran expectativa en lo cual tienen sentido, o sea, tienen razón en lo que dicen de que si nosotros pedimos este préstamo al parar lo que vendría siendo los impuestos, porque técnicamente esto se reducen impuestos, por lo menos yo lo trabajo así, yo no sé ustedes, entonces se podría decir que sí, se soluciona rápido la crisis del COVID-19, la gente está feliz, todo alegre, pero el problema es que no toman en cuenta que debido a la recesión, debido a que se pararon las actividades económicas en un gran periodo de cierto tiempo, están ignorando lo que puede llegar a causar las consecuencias después. Porque sí, tenemos dinero para cubrir ciertos servicios ciertos servicios durante este periodo. Pero ¿qué pasa si ese dinero se agota? Igualmente no tendremos esa capacidad de poder cubrir el costo de los servicios como lo teníamos antes. Esto es una posibilidad. Esto puede llegar a pasar. Y más en países latinoamericanos, los cuales sus servicios lamentablemente son terriblemente eficientes ante la población. E incluso si nosotros tenemos este dinero, el recurso se puede llegar a agotar debido a que está siendo invertido continuamente en los servicios públicos que estamos ofreciendo al pueblo. Por lo cual, si se agota este recurso, debido a que tampoco es el millonón de dinero y está para distintos usos, llega a agotarse y al final
no solo se soluciona para la crisis, sino, sin embargo, a largo plazo es donde ustedes principalmente fallan por el hecho de que no demuestran cómo realmente vamos a recuperarnos de una crisis. O bueno, si lo van a mostrar después, pues cool. Así que procederé más que todo a mi argumentación ahora, lo cual más que todo va directamente atacando su caso, en teoría sí, por lo cual empezaremos destacando, haciendo ciertas caracterizaciones sobre los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos tienen diversas crisis, diversas, por así decirlo, problemas económicos, ya sea países los cuales el dinero, o sea, los cuales son países corruptos, los cuales el dinero de las arcas del Estado es robado por personas las cuales simplemente les importa ganar poder, estar en la cúspide política para poder robarse el dinero de las arcas del Estado. Y también son países los cuales, a su vez, pues, por diversos problemas, que ya puede ser la corrupción, la inversión en los servicios públicos, tienen ya por sí, tienen que pedir ciertos préstamos para poder desarrollarse, lo cual les hace que tenga ya por sí una deuda con el Banco Internacional. No digo que esto sea en todos los países, sin embargo, se produce en varios casos, como voy a demostrar en mi primer argumento. Como ya dije, estos son países con ciertos, que ya de por sí tienen grandes deudas con el Banco Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, etcétera. En sí, esto quiere decir que, estos son países los cuales tienen ya de por sí grandes deudas, porque los piden, porque cuando ven que sus situaciones son adversas, son situaciones precarias para su población, ellos van a pedir préstamos para poder mantener dicha situación, ya sea para arreglar los colegios públicos, ¿cómo así decirlo? Subastar a lo que, distribuir productos a lo que vendría siendo los hospitales, en total, el mantenimiento de los servicios públicos. Entonces, van a estar invirtiendo, ya de por sí tienen deudas con el Banco Internacional, las cuales aún no han cubierto hacia estos fondos internacionales. Entonces, aún no han cubierto una deuda y vamos a estar pidiendo otro préstamo al Banco Internacional bueno, en este caso 400 millones, que es lo que pidió El Salvador, para poder cubrir atender el tema del COVID-19. Esto ya para atender el tema de COVID-19. Entonces, si ya por si te pido un préstamo para tratar de solucionar un problema y ya tengo deudas que ya me faltan por pagar, esto se va a combinar en una deuda mucho más grande por el hecho de que obviamente ya lo invertí en algo y tengo que pagarlo. Entonces, ya de por sí, si yo no puedo pagar mi deuda inicial, que puede ser incluso más de 400 millones de dólares, ¿cómo me puedo asegurar de que yo voy a solucionar la deuda de otro punto? O sea, o de otra situación. Por lo cual, al combinarse estos problemas simplemente es algo catastrófico por el hecho de que por el hecho de que yo no puedo cubrir dicha deuda. O sea que incluso con la producción que tengo ahora, que tengo varias personas, que tengo varios empleados, tengo mucha población en la cual puedo cobrarles impuestos, no podré cubrir esa deuda. Y entonces, incluso si busco las soluciones, esto puede desencadenar 1001 consecuencias, las cuales vendría siendo que explicaré en mi siguiente argumento. Que las consecuencias de que nosotros tengamos luego acepto tu punto, Lugo, las consecuencias de que nosotros tengamos estos problemas en los cuales queramos solventar las deudas que ya de por sí tenemos, va a producir que las consecuencias recaigan en la población. Esto se puede traducir en aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos, etcétera. Por el hecho de que ya expliqué, el Estado quiere cubrir dicha deuda, lo cual tiene que cubrirlo con las arcas del Estado. ¿Cómo puedo tener dinero mientras las arcas del Estado? Cobrando los impuestos, de la gente utilizando los servicios públicos, etcétera. Entonces, simplemente estoy cubriendo. Entonces, el hecho de que esto puede traducirse en que estamos encareciendo la vida del pueblo por el hecho que estamos aumentando el cobro de los servicios públicos. El encarecimiento de la vida hará que la gente hará que muchas personas, lo cual vendría siendo la mayoría de la clase media, no se podrá permitir pagar dicho aumento de los impuestos por el hecho de que ya de por sí hay algunas personas a las cuales les cuesta pagar los impuestos actuales. Ahora imagínense si los aumentamos por el hecho que queremos solventar una deuda para una deuda internacional. Esto va a hacer que la gente se harte por el hecho de que, o sea, esto es preocupante porque la gente se va a hartar, la gente no se va a quedar con los brazos cruzados porque, oye, me estás encareciendo la vida, eso no es justo. Al final, yo me voy a estresar, voy a salir a protestar para reclamar que me estás encareciendo la vida, por el hecho de que en sí, por cubrir una deuda por algo que ya pasó antes, simplemente me estás complicando las cosas. Por lo que voy a salir a protestar, voy a salir a
a expresarme y a decir, hey, esto no me parece justo. Entonces, cabe aclarar una cosa, esto no ocurre a corto plazo, porque, hey, al final sometamos la crisis del COVID, pero ocurre a largo plazo, que es algo que ustedes no consideraron. Así que, obviamente, me harto. ¿Y qué puede desencadenar esto? En resumen, lo que pasó en Chile el año pasado, que se requete enojaron con el gobierno chileno porque les encarecieron la vida al aumentar la tarifa del metro. Esto es solo un ejemplo, incluso si estos no tienen una deuda tan grande. Ahora imagínense con países que ya de por sí la tienen. Ajá. Entonces, ya como dije, la gente se estresa, la gente se harta, y en sí, esto también, como ya expliqué creo que en el principio, es que estos países son corruptos. Entonces, cuando los países corruptos, cuando los corruptos de estos países ven que hay mucho más dinero en el cual podemos usar en las arcas del Estado para solucionar dicho problema, lamentablemente van a ir a buscar este dinero y se lo van a llevar para sus servicios personales. Para sus servicios personales. Este argumento lo va a explicar luego mi vicelíder de la oposición. Entonces, quiero dejar en claro que a corto plazo se puede solucionar la crisis, pero a largo plazo esto va a ser perjudicial para el país. Esto lo explicará más adelante mi vicelíder, lo cual me siento orgulloso de oponer. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al viceprimer ministro, recordando el nombre, el pronombre de preferencia y por dónde quieran los puntos de información. A su primera palabra. Bien, mi nombre es Ezequiel González, pronombre él, y los puntos me los pueden hacer por el chat o activan su camarita, ponen un post-it. Yo estoy viendo la pantalla continuamente para cronometrar mi tiempo. Bien, empiezo en 3, 2, 1. Estas cosas que salen en este debate, vamos a primero agregar un par de puntos sobre por qué en realidad en este contexto latinoamericano esto afecta muchísimo más lo que sería no tener los servicios públicos como la luz, el agua, entre otras cosas. Luego de decir por qué ganamos igualmente a largo plazo, el punto de lo que nos ha referido a decir Carlos, unas breves refutas ahí. Y por último una comparativa, pero bien, ya vamos con el contenido. Y es que un punto muy importante, lo cual no ha tenido en cuenta la bancada contraria, y es que no solamente es el agua que se va a ver afectada, sino que servicios públicos como la luz, el internet, entre otros tipos de cosas, también van a escasear y van a ver en este contexto que las personas no van a tener. ¿Y qué pasa algo con la luz? Es que sin la luz no podemos tener acceso a los medios de comunicación modernos o por los cuales se transmite la mayoría de la comunicación. Y esto lleva a un contexto en el cual la sociedad latinoamericana no se informa demasiado. Vemos que en realidad, si de por sí no se informa demasiado, no va a buscar otros medios para informarse, lo cual la desinformación se va a ver muchísimo más agravada. ¿Esto a qué lleva? A importar muchísimo más a lo que nos ha dado anteriormente Diego, de la histeria latinoamericana, más más personas reunidas, lo que pues, lleva a más protestas, más transmisión del COVID-19, etcétera, una transmisión y un problema de salud muchísimo más grande. Pero lo que la bancada contraria no entiende, y lo cual nosotros vamos a refutarle con el punto del valor del tiempo. Y es que nosotros, esto sí les responde a largo plazo. Nosotros al salir de la crisis más rápido comenzamos a tener un problema en normal funcionamiento, sea bueno o sea malo, un país en normal funcionamiento que puede ir generando ingresos nuevamente de forma normal, como anteriormente hacía y como anteriormente pagaba sus deudas. Cuando nosotros vemos el valor del tiempo, vemos que en realidad la crisis para nosotros pudo haber durado 6 meses, para la suya pudo haber durado, pues no sé, 9 meses, un año, quizás el doble, quizás un 50% más, lo cual lleva a que al final del día esos 3 meses que pudieron haber estado produciendo y la gente pudo haber comenzado a volver a sus actividades normales, lleva a que sencillamente la afección económica sea igual o más grande del lado de su casa al momento de que no están viendo lo que es más afecciones que pueda haber solamente por el valor del tiempo, sin mencionar lo que ya ha dicho Diego y que tengan en cuenta, señores jueces, como son más infecciones y más otro tipo de cosas. Luego respondo tu punto, Carlos. El punto de choque de la afección económica, entonces vemos cómo en realidad de su lado de la casa a largo plazo, aunque nosotros tengamos deuda, lo seguimos ganando acá por el punto del valor del tiempo y de que vamos a tener menos contagios, menos muerte, y también en su mundo habrá peor o igual afección económica. Entonces, el peor de los casos, en el peor que nosotros consideramos que es casi nulo de probable, imaginemos de que igual sucede, de que nosotros tenemos más afección económica, vamos a explicarle por qué aún así nosotros lo preferimos. Y es que entonces, en el peor de los casos, de que salga peor, tenemos un mejor impulso para subsanar esta deuda económica. Es como si tuviésemos un país en crisis, como ya sabemos que va a suceder de su lado de la casa, y en el peor de los casos
cuando tenemos más crisis, igual el efecto post-COVID-19, y es un punto que se les ha olvidado decir, es que va a haber también problemas con gente respiratoria, personas con problemas respiratorios, lo que a la larga hará que, tal vez no ahora, pero en muchos años, estas infecciones respiratorias vayan haciendo de que la fuerza laboral vaya decayendo muchísimo más, y entonces vamos a ver de que la crisis del país y económicamente el país estará más desestabilizado aún así. Lo de las grandes deudas, esto es totalmente falso, de que los países latinoamericanos como que tengan grandes deudas. En realidad la pobreza de los países latinoamericanos proviene de que en realidad son países pobres, que tienen precarios sistemas de salud, que tienen bajos ingresos, bajo Producto Interno Bruto, pero no porque en realidad tengan mucha deuda externa. Pero incluso si el país, dado el caso que tenga mucha deuda externa, pues sencillamente en tu mundo cuesta una crisis, ya tienen deuda, en tu mundo, inclusive tu mundo nos apoya a nosotros, agrava más esta crisis, porque vas a tener menos fuerza laboral para pagar tu pequeña deuda que ya tienes, que nosotros, a pesar de eso, nosotros preferimos un país que, aunque esté más endeudado, tenga más capacidad de pagar esta deuda que un país, como tú lo planteas, que esté un poquito menos endeudado, pero sin la capacidad de responder a esta deuda. Y esto es una comparativa muy importante porque aún así, en el peor de los casos de que se vea una afección económica más acá, a corto plazo, más acá porque tenemos una deuda externa, nosotros seguimos ganando ese punto porque a largo plazo tendremos menos problemas respiratorios, o sea, más fuerza laboral. Los países latinoamericanos pues sencillamente van a tener muchísimo más influencia. Y entonces, como ya les hemos dicho, preferimos un país que tenga por lo menos más deudas, pero con la capacidad de poder pagar estas, lo cual lleva a largo plazo a un país un poco más próspero que el lado de oposición, a un país que si bien tiene un poco menos de deudas, pues vemos como en realidad no tiene la capacidad de pagar esto, porque la crisis del COVID-19 y la crisis de salud no le hicieron caso y fue muchísimo más atacada. Vamos por un último punto para refutarles, y es el punto de la corrupción, y es que tenemos que tener en cuenta de que este punto es simétrico en ambos lados de la tasa. ¿Por qué nosotros preferimos de que el punto de la corrupción se vea más de nuestro lado? Porque igual las personas y la corrupción van a seguir robando. ¿Qué pasa? En tu concepto, como ya les hemos mencionado, no hay personas o no hay tanto género de ingresos, pero los políticos sí ven robando. Entonces, lo que tú nos has mencionado anteriormente de la deuda externa, pues se va a ir agravando más, no se van a poder pagar. En cambio, en nuestro mundo van a seguir robando, pero como se sigue produciendo, igualmente van a seguir pagándole, Isabel. Pero antes a tu punto, antes de que se acabe el tiempo. Ok, Carlos. ten en cuenta que simplemente me estás repitiendo de que, o sea, al final yo te he explicado cómo la deuda se agrava y al final no tenemos fondos para poder suplirla. Entonces te he explicado que simplemente estás empeorando todo porque no hay manera de suplirla. Te expliqué Sí, cómo se sí. encarece la vida, te expliqué Bien, cómo ya la gente entendí, Carlos. toda la vida empeora, por Carlos, lo cual simplemente en tu bien, mundo todo mira, se ha ido. señores jueces, como ya les hemos dicho, preferimos un país más endeudado con la capacidad de pagar estas deudas a que un país con menos deudas y que sin la capacidad de pagar esto. A largo plazo, nuestro país económicamente estará mejor. Y como ya les acabo de decir, aunque la corrupción igual sea de su lado de la casa, igual sea de nuestro lado de la casa, siguen robando de su mundo, roban cuando no hay casi nada. En cambio, por lo menos en nuestro mundo, como pasó con Martinelli Panamá, Martinelli robaba, pero no se veía tanto la afección económica porque veíamos de que en realidad se estaba generando, ergo, la crisis económica se va solventando más. Una comparativa, pues con los puntos de choque, con las métricas del debate. Número uno, ganamos en cuál el país tiene mejor reacción ante el COVID-19 por parte de ser un contexto latinoamericano. Número dos, como la crisis económica, aunque se vea, como ellos han dicho, de que va a haber muchísima más deuda y pues vaya a haber una crisis económica, estaremos generando más ingresos porque la crisis no nos va a haber atacado tanto. Por ende, a largo plazo también ganamos este punto del enfoque económico y más. Entonces, aquí nosotros preferimos y pedimos un voto para gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora llamamos a Cámara de Alta Oposición. Nuevamente, recordando por favor el nombre, el pronombre y por dónde quieren los puntos de información. A su primera palabra. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Abigail Rodríguez. Mi género, la. Y prefiero que los puntos de información se hagan por el chat. Primero voy a empezar refutando el caso de gobierno del primer ministro que estaba diciendo que
va a empezar a reinar el caos, o sea, van a empezar a haber propuestas. No van a, o sea, va a empezar, disculpen, ¿puedo empezar otra vez? Ok. Ok. Primero que nada, voy a empezar diciendo que la idea de pedir una deuda, o sea, pedir dinero a otros países o a un banco, ya sea el caso, creo que es una idea demasiado extremista y que no, en vez de ayudarnos a solucionar el problema, lo que va a pasar es de que vamos a empeorar, incluso después de que se solucione la crisis del coronavirus. Lo que va a pasar es de que, ok, ya no vamos a tener esta crisis, pero nos vamos a ir directamente a otra crisis. ¿Por qué esto va a pasar? Porque el país se va a inmovilizar por completo, o sea, no vamos a seguir trabajando, nos van a dar, o sea, no lo van a dar, o sea, en su mundo nos van a dar los servicios, nos van a dar las cosas como luz, internet, comida, todas estas cosas, y no vamos a tener que supuestamente salir a la calle. Pero de todos modos, aunque nos den estas cosas, las personas van a tener que seguir saliendo a las calles a buscar estas cosas. Y también van a poder haber estas aglomeraciones. Ahora, el país actualmente está tomando esta crisis de coronavirus lo mejor posible, porque se están tomando medidas de que no todos podemos salir al mismo tiempo y de que solamente las personas mayores de edad, pueden salir y que solamente un miembro por familia puede ir al súper, y estas medidas están funcionando. Y también las personas, algunas están trabajando medio tiempo, y algunas siguen trabajando desde casa. ¿Qué hace esto y por qué esto es tan importante? Porque el país se sigue movilizando y no caemos en ese estado donde todo se inmoviliza y no tenemos una economía circular y no tenemos, okay. Nuestra alternativa es, 1, seguir trabajando desde casa. 2, como dije, trabajar medio tiempo los que no pueden trabajar desde casa. Número 3, no que nos subsidien las cosas, sino de que se baje el incremento de los impuestos y los de los servicios de la luz. Así no tenemos que caer en una deuda tan grande. Y créeme, aquí se estaría solucionando varios de los problemas. Ya la luz, la comida, esto no va a ser tan caro y se va a ver esta disminución y de que se sigue produciendo aún así sin tener de que estar pidiendo un préstamo. Como lo que pasa actualmente con la gasolina. Antes la gasolina, llenar un carro, tanquear un tanque costaba $25 y ahorita mismo con $12 puedes tanquear todo el tanque. Sabemos que esta es una situación difícil, pero esto se puede lograr con la ayuda colectiva entre todos. El Estado no es el único que tiene que tomar medidas, sino de que todos en conjunto debemos apoyarnos en esta situación. O sea, que en su mundo, como ustedes decían, de que van a haber aglomeraciones en las calles porque iban a protestar, porque no se les estaba dando comida o porque las cosas estaban siendo muy caras. En nuestro mundo eso no va a pasar.
por el simple hecho de que gracias a las noticias número uno siempre estamos informando y sabemos que deberías ser una persona demasiado de tonta para saber que te tienes que aglomerar, cuando esto no te puede afectar a ti directamente y también nos puede afectar a todos colectivamente. Así que lo mejor es quedarse en casa y seguir las medidas que nos están diciendo de que en un horario determinado tienes que salir para que ya no haya tantas aglomeraciones de personas. Ezequiel, te doy el punto. Ok, Abigail, pero se te olvidó que estamos en Latinoamérica, por ende, ahora imagínate tu crisis sin luz, por ende no se pueden comunicar. Si antes, como ya les explicamos, igual iban a salir a la calle porque son gente que pues sencillamente lo soluciona con protestas, imagínate cuando no estén informados, no les pueda llegar la noticia que no pueden salir, por ende tampoco puedan lavarse las manos como dijimos. Entonces esto en el contexto en el que estamos agrava mucho más la crisis. Entendí. Créeme que ahorita mismo no es como si no tuviéramos luz. Se puede ver de que los medios informativos nos dan siempre esta propaganda buena que nos dicen y que nos mantienen informados. Vamos a seguir teniendo la luz y de que se van a disminuir estos precios para que a su punto. A su punto. ¿Cómo pretenden decirle a las personas que se queden en casa cuando en su casa no hay luz porque se la cortaron porque no pueden pagarlo? ¿Cómo pretenden decirle eso? Literalmente, tú te puedes, o sea, ahorita mismo puedo decir de que todos en el país están, todos en el país sabemos de cómo estar contra estas medidas. Todos tenemos luz, no es como si no tuviéramos luz todavía. Todavía el país no está cayendo en ese estado donde donde no tienen luz o donde no tienen comida. Todavía no hemos caído. O sea, ustedes nos presentan un caso súper apocalíptico donde esas cosas no pasan y donde el mundo, donde las personas ahorita mismo no tienen luz y no están informados de esto. Te puedo asegurar que la mayoría de las personas están informados porque en algún momento, antes de que pasara esta crisis, de hecho, ya estaban diciendo de que el virus se puede prevenir lavándose las manos, quedándose en casa, evitando la aglomeración de personas y todo esto. Ok. Para terminar mi discurso, diré de que voy a dar una comparativa por qué nuestro mundo es mejor. Primero que nada, nosotros no estamos congelando al país. Ay, ok. Estoy orgullosa de defender a mi bancada. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al debate en cámaras bajas. Extensionista de gobierno, recordando el nombre, el pronombre de preferencia y lo de los puntos de información. A su primera palabra. Cámara baja de gobierno. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Empiezo en 3. Mi nombre es Yelin Palacios. Preferencia ella. Ok, empiezo en 1, 2, 3. Ok, muy buenas tardes, señores jueces, bancadas contrarias. Hoy como extensionista voy a empezar explicando cómo se dio el debate en cámara. Voy a extender mi caso y en cámaras altas, básicamente el caso de gobierno fue que el mundo de Oppo
se contagie, y la Cámara Alta de Oposición se basó en que el país no puede contar tantas deudas por muchos más años. Si les pasa, nosotros para alta gobierno decimos que no necesariamente se van a aumentar todos los impuestos, sino que simplemente el país vendría pagando las deudas por mayor periodo de tiempo. También queremos recalcar que las deudas se pueden pagar en periodos de 10, 20 y 30 años, y que otro de los factores que caería negativamente sería que no habría presupuesto para realizar otros tipos de proyectos. Entonces, ok, ahora explicando un poco más el caso, que dijeron que que en el mejor de los casos de ellos vendría siendo que las empresas agarren las deudas porque el gobierno los obliga, y eso por ende es muy malo para la economía, y sobre todo la economía latinoamericana, que ya sabemos que la economía latinoamericana es capitalista y está depende de las empresas. Ahora, entrando más bien en el caso que les vamos a traer, nosotros vamos a explicar número uno, por qué esta medida sí se tiene que dar. Debido a la cuarentena por el coronavirus, la mayoría de las empresas dejan de producir sus principales recursos, que son los recursos que son totalmente importantes para nosotros. Entonces, las personas dejan de trabajar porque no todos los trabajos vendrían siendo iguales. Las personas que dejan de trabajar vendrían son las personas donde se encuentran en lugares aglomerados. Estos se encuentran en lugares aglomerados como vendrían siendo las fábricas y algún otro tipo de empresas, y solo se quedan las empresas pequeñas donde las personas estén totalmente aglomeradas. Entonces, señores jueces, nosotros queremos explicar que esto vendría dependiendo de las empresas, porque nosotros queremos explicar que porque esta medida va a hacer que las personas se beneficien más. Okay, en Latinoamérica se sabe que la gran mayoría de las personas que están en estos países no ahorran y no tienen los suficientes recursos para pagarlos, ya que todos no pueden trabajar porque simplemente son muchos trabajos distintos. Entonces, señores jueces, nosotros queremos volver a recalcar que estas personas tienen trabajos diferentes, entonces no todas estas pueden trabajar. Existen muy pocas personas que son las que están trabajando. Entonces, aún así, si estas personas tuvieran ahorro, y los pocos ahorros que ellos tienen, ellos lo gastarían en comida y aseo, porque es lo más importante para combatir este virus, y como ellos no tienen la facilidad económica para pagar estos servicios, el gobierno solamente se los podría pagar, ya que ellos no pueden. Entonces, estos servicios principales vendrían siendo la luz, el agua y el internet. Nosotros queremos recalcar que sin luz, igual estas personas sí se pueden comunicar en el gobierno, pero es más beneficioso de nuestra parte. Ok, entonces sin agua no habría la facilidad que estas personas tienen, ya sea para lavarse las manos, para limpiar, que es lo que ellos en verdad necesitan para combatir este virus. Y sin internet, señores jueces, sabemos que la mayoría de los estudiantes como no están en la escuela, le mandan los trabajos por módulo. Entonces, entonces ellos no podían entregar sus tareas ni seguir educándose, ya que las escuelas están cerradas. Uno necesita luz, ya sea para internet, también para cocinar, y necesita agua para hacer los diversos oficios de la casa. Entonces, señores jueces, aún así, esto es totalmente importante porque son lo que en verdad estas personas necesitan. Y ya sabemos que esto es muy importante porque hacemos lo que la gente necesita. Entonces, si estas medidas son quitadas, esto impactaría negativamente en ellos, porque en verdad no podrían realizar las tareas que ellos siempre hacen, no podrían tratar de combatir este virus para que menos personas sean contagiadas, señores jueces. Entonces, nosotros queremos explicar también que que ya si hacemos que la gente no hace caso, que la gente sigue saliendo, aún así sacó mascarilla, y esto ustedes se imaginan la cantidad de las personas que vayan a salir porque no tienen estos servicios y no tienen lo que ellos en verdad necesitan, señores jueces. Esto lo vemos muy perjudicial para ellos. Entonces, nosotros también queremos hacer una comparativa, donde volvemos a explicar, tumbándole todo totalmente el caso oposición, donde decimos que donde le tomamos todo el caso oposición, diciéndole que la economía no se va a acabar, puede que sí entre en un periodo de recesión, pero igual esto se puede salir a medida que uno va aplazando los pagos de las deudas, que como ya expliqué desde un principio,
puede ser deudas que se pueden pagar en periodos de 10, 20 o 30 años. Entonces, nosotros, aún así, este gobierno tenga deuda, nosotros preferimos tener deudas que no tener estos suplementos, porque la deuda simplemente no van, o las deudas simplemente van a hacer que esperemos más, o sea, no van a hacer que se aumenten los impuestos y vamos a tener que esperar más tiempo para pagarlos. Entonces también, aunque no exista el presupuesto para realizar diferentes tipos de proyectos, consideramos que es mejor que esto quede así. ¿Alguna de las bancadas tiene un punto? ¿No? Ok. Entonces, nosotros consideramos que es exclusivamente mejor que el gobierno tenga la deuda que las empresas, porque las empresas vendrían siendo el pilar de la economía. Ya se sabe que en América Latina el pilar de la economía son capitalistas. Estos vendrían siendo grandes empresas las que la tuvieran y nosotros consideramos que es mejor que el gobierno la tenga y que abastezca a toda la población, que es lo que vendría siendo una sola empresa, y que esto sea porque el gobierno se lo impone como pequeñas contramedidas. Señores jueces, nosotros estamos muy felices de proponernos. Ahora mi látigo va a terminar de explicar algunos puntos. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al extensionista de oposición. ¿Me escucho? Sí, recuerda decir tu nombre, tu pronombre de preferencia y por dónde quieras los puntos de información. Ok. Eduardo Bullen, pronombre de preferencia es indiferente y por favor, yo no voy a mirar el chat, así que si quieren pasar un POI, separen de un POI. Ok. Empezando por ahora. Ok, señores jueces, primero yo voy a hacer algunas refutas al caso de gobierno. Después de eso, yo voy a hacer una breve explicación de mi caso, sus impactos y después finalizar ese debate haciendo las comparativas. Primero, unas refutas a la Casa Alta de Gobierno. Y es que note cómo la Casa de Gobierno se juega en su mundo más fácil de jugar. Es decir, primeramente la Casa Alta de Gobierno me viene diciendo de que ya va a faltar agua, luz y comida. Eso pasa porque no hay income y cuando no hay income las personas simplemente desemplean o el Estado desemplea a las personas. Pues. Y es que existe un mecanismo acá que es muy importante. Y es que cómo el Estado versus cómo la empresa privada desemplea a las personas. Y es que a lo más probable, señores jueces, no es que porque no hay income el Estado va a desemplear todas las personas sus servicios básicos, sino que ocurre otras medidas como por ejemplo la reducción de los salarios, por ejemplo cortar por 50% los salarios de esas personas de los servicios básicos para ahí cortar esos gastos. Y en el peor caso de todos es en donde se ocurre el desempleo de las personas de los servicios públicos y es en donde ocurre ese mundo de The Walking Dead que ellos tanto intentan poner para nosotros. Y es que lo que ocurre es que su caso es totalmente basado en eso. Y después me viene con una métrica que es súper cobarde, que me viene a decir que cuál mundo resuelve de mejor manera el coronavirus. Siendo que básicamente la moción ya pidimos para hacer un trade-off de tener una mala crisis versus tener un buen aftermath, para tener un buen aftermath o un post-crisis a tener una mala crisis. Oye, yo no conozco esa voz. Ok. A continuar acá, vamos a pasar a un poquito más para nuestra argumentación. Y es que Carlitos nos viene con una buena argumentación nos diciendo por qué el aftermath o el post-crisis es muy bueno y todo eso. Pero yo voy a explicar acá, señores jueces, por qué en su mundo ocurre mucho más el desempleo masificado y por qué ese desempleo masificado va a ser mucho peor en el post-crisis que durante la crisis. Y es que, señores jueces, cuando una empresa privada no recibe incomes durante el periodo de la crisis porque las personas están en cuarentena, las personas no están trabajando, es decir, la empresa no está recibiendo income, lo que pasa entonces es que a lo más probable estas empresas que dependen demasiado en ese income va a desemplear a esas personas. Bueno,
Eso ocurre en ambos mundos y yo lo admito. Pero lo que pasa es que en su mundo ocurren los efectos que Carlitos nos explica, que es un aumento de impuestos, un aumento de costo de vida y aumento de los gastos en los servicios públicos. Pues. Entendemos que al momento que se aumentan los impuestos, no solamente se aumentan los impuestos a la población en general, sino que también se aumentan los impuestos a los servicios privados y a las empresas que son los que realmente importan a esa nación, los que realmente emplean la mayoría de la nación y la mayoría de Panamá o del país latinoamericano. Y lo que pasa en ese sentido es que en su mundo existe un mayor desincentivo a esas empresas emplear las personas después de la crisis del coronavirus a que en nuestro mundo las empresas no van a tener que abarcar con esta deuda del Estado, no van a tener que pagar tanto de esos impuestos y de verdad van a poder reconstruir el país de mejor manera. Puede ser que durante la crisis nosotros tengamos una peor crisis, pero a lo más probable, como ya expliqué, no va a ser ese mundo de The Walking Dead que nos explican, que no va a tener agua, no va a tener luz, Panamá se fue a un corundú masificado, sino que es mucho más de que ya algunas zonas van a tener agua, algunas zonas no van a tener luz, pero Panamá en general está un poquito peorcito, pero no va a estar en ese caos público masificado donde simplemente yo no puedo salir a la calle porque los servicios públicos se fueron todos mal, pues. Entonces, señores, eso es lo que pasa en la comparativa acá de nuestro caso con el caso de ellos, es que uno, mitigamos el caso de ellos totalmente cobarde de que Panamá se va a convertir en ese The Walking Dead, pero por más que se convirtiese, creemos que el aftermath, que es lo que realmente importa, la reconstrucción del país, la reconstrucción de la nación después del coronavirus, que es donde las personas de verdad van a ser realmente afectadas y no solamente el 2%, que es la tasa de mortalidad del coronavirus, sino que toda la nación en su totalidad. Y lo que pasa en esos casos es que por eso tenemos que priorizar la reconstrucción de la nación después de la crisis, por más que esa crisis tenga sido peor, y en cómo en su mundo esa reconstrucción es muy mal probada, porque esos impactos de impuestos se van a las empresas y porque se van a las empresas se va a los sectores públicos y después hasta me intento flipear el caso de Carlitos me diciendo que la corrupción se ve en ambos lados, pero la corrupción se ve peor en nuestro mundo. En realidad yo no entiendo tanto eso, pero voy a agarrar eso y voy a empaquetar un poquito más, porque lo que pasa es que cuando se existe la corrupción en ambos lados, ya existe esa gran deuda externa de nosotros en un país latinoamericano. Imagínense ahora el país americano, el latinoamericano corrupto, y agarrando más esa plata, ya poniendo más impuestos a esas empresas y a la población en general. Y lo que pasa entonces es que no solamente vemos que es algo directo, es decir, que ya yo tengo más deuda, yo tengo más impuestos, sino que yo tengo más deuda porque yo tengo más corrupción también en el caso de la bancada de gobierno. Yo tengo mucho más impuestos a esas empresas y a esos sectores privados y a esas personas y población en general. Y lo que pasa es que yo tengo también mucho más incentivo a no emplear a esas personas después en el post-crisis. Y entonces lo que pasa en los impactos de eso es que en verdad yo tengo mucho más pobreza en el caso de la bancada de gobierno. Yo tengo un aftermath que yo tengo peores sectores públicos porque como ya dijo Carlitos, pero yo impacto un poquito más, a lo más probable el gobierno va a sacar plata de los sectores públicos y al sacar plata de los sectores públicos es donde vemos menos para pagar salud externa, es donde vemos peores hospitales, donde vemos peores sectores de policía, donde vemos en realidad peores sectores públicos, y al tener eso, como dijo el segundo de alta de gobierno, es que vamos a tratar la población de mejor manera. Todo el mundo no trata a la población de mejor manera, mucho peor tú vas a tener un sector público, mucho peor tú vas a tener una población mucho más pobre, tú vas a tener una brecha salarial terrible, y todos los impactos que la bancada de gobierno intenta hacer, su mundo lo tiene de manera mucho más peor y de manera mucho más larga. Por eso, señores jueces, yo estoy orgulloso en oponer. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al látigo de gobierno. Recordando, por favor, nombre, pronombre y por dónde quieren los puntos de información. A tu primera palabra. Nombre Juan Lugo, pronombre él. Los puntos de información, ¿me pueden abrir el micrófono?
podría ser en el chat, pero preferiblemente por el micrófono porque no voy a estar que muy pendiente del chat. Ya voy a poner mi tiempo. Empiezo en 1, 2 y 3. Ok, primero ya es un resumen de los aportes que me trajo cada bancada en el debate que se basaron, cuál hubiera sido el mejor debate posible, de por qué mi bancada se metió en ese debate, pero aún así cómo nos vamos a meter en su debate. Primero, ¿cuál hubiera sido el mejor debate posible? No necesariamente de en qué lado se erradica mejor el coronavirus. Creemos que esto es más o menos igual en ambos mundos. Puede ser que en puntos menos significativos en un lado se erradique mejor o no, sino un poco más o menos por donde iba la baja oposición que explicaba de qué me importaba más dentro de la crisis, o sea, qué pasara, no de que habría más contagios, sino de qué va a pasar. Primero, vamos a hacerles unas refutas a la Cámara de Alta Oposición. Cuando ellos nos dicen que, ok, Carlos me dice que va a haber muchas protestas porque la gente, no, eso lo dice el gobierno. Ajá, sí, me dice que va a haber muchas protestas porque la gente ahora en su mundo no va a tener internet y todo eso. Creemos que ese es un caso extremista y como nadie lo ha refutado, yo mismo lo voy a hacer. Y es que las personas directamente no son estúpidas, no se van ahí a contagiar porque saben que ellos mismos se pueden morir o pueden contagiar a otras personas. Puede ser que se enojen con el Estado, pero no creemos que estos impactos de alta de gobierno realmente sean o sea, válidos, ¿no? Entonces, con lo que nos dice alta de oposición, ellos nos presentan un mecanismo en los cuales ya el país tiene deuda y va a adquirir otra deuda. Primero, no me dices por qué está malo a qué agentes afecta y por qué me importan tanto de que afecte que aumentemos mucho más los impuestos y los gastos públicos, pero aunque me importara mucho, creo que tiene una respuesta muy fácil. Es como, ok, no aumentemos los impuestos, no aumentemos la deuda pública, queremos que el Fondo Monetario Internacional o cualquier banco que me quiera prestar directamente puede ser un poco solidario porque entiende las épocas en crisis, tiene muchos incentivos para hacerlo, presentarse más humanitaria de su corporalización o lo que sea, y no, sencillamente, no es que tenga que ahora pagar el doble periódicamente en un periodo, sino que aplazamos mucho más, como decía mi compañera, de que ahora tenía que pagar 20 años de deuda de no sé cuántos millones, bueno, ahora pago 30 por la deuda que me va a prestar. Entonces, no entendemos por qué si esto es posible, no vemos por qué no pasaría. Directamente se cae como todo eso que me dicen de que Frank se va a inventar los impuestos, los gastos públicos, pero pues es que vamos a suponer que aún así estos impuestos y gastos públicos pasarían. Creemos que estos impuestos y estos gastos públicos no nos pasarían porque hay una cosa que se ve peor de su lado, y es que cuando de repente podemos considerar que el Internet no es algo esencial para vivir de muchas maneras. ¿Por qué? Como explicó mi compañera, hay un mecanismo de que, como más o menos está pasando en Panamá, que el gobierno no se ha endeudado, sino que las empresas públicas están forzadas por el gobierno como a agarrar esa deuda de que, ok, tengo internet gratis prácticamente por 3 meses. ¿Qué pasa con eso? Como dijo compañera, tiene un perjuicio de por sí que va a perjudicar mucho la economía, porque esta depende de las empresas, y creemos que si estas tienen mucho menos ingresos, tienen mucho menos salario de su lado, pues, porque el gobierno no asumió la deuda, entonces van a perder mucho desempleados. Todo lo que me decía baja de oposición va a pasar, pero de su lado de la casa, porque cuando el gobierno tiene que pagar la deuda, ok, simplemente se la aplazan más y no tienen necesariamente que perder o despedir a gente. Sencillamente creo que va a ser una cosa de presupuesto. Antes de seguir, puntos de las altas. ¿Tienen? No, ok, baja. Punto. ¿Usted puede entender cómo funciona el mecanismo de desempleo de las empresas públicas versus el mecanismo de desempleo de las empresas privadas y cómo son distintas entre sí? Y te estamos diciendo que, ok, queremos que tú tienes mucha seguridad como funcionario en gobierno de que no te voten, porque que un país entre en bancarrota es mucho más complicado de que una empresa entre en bancarrota, y creemos que una empresa puede entrar en bancarrota, ya sea las empresas de luz, las empresas de agua o las empresas que no van a poder operar por la cuarentena. Estas se van además afectadas, van a tener mucho más desempleo, porque ahora tienes que tener mucho más gasto, no es como que pares todo y después seguimos, no, sino que encima tienes como que pagar y tener cierto, o sea, cosas para la gente, tipo la empresa de la luz y el agua, y sin embargo eso no pasa con el gobierno porque es como que puedo pagarlo después, nunca me dicen porque eso no es una opción. Punto.
no es contestamos juntos. Entonces, tenemos otra cosa que se debe por su lado, y es que si no tenemos internet, porque creemos que esto no es algo necesariamente esencial, creemos que es algo que las empresas que brindan estos servicios podrían negociar con el gobierno, pero no se lo quiero pagar, en caso de que de su lado de la casa lo fuercen para hacer eso, y no que el gobierno les pague a ellos para que le den internet a la gente. Creemos que o pueden tener un mal internet, en el mejor de los casos muy poco probable, o que directamente no tengan internet. Creemos que esto es sumamente perjudicial porque la mayoría de las clases se hacen por módulo, la mayoría de la educación ahorita se hace por internet, en su lado se ve mucho peor porque si en mi mundo están aprendiendo por módulo, van a aplazar mucho más dizque, los periodos de un semestre, 3 meses o 4 meses o lo que sea, y creemos que esto es sumamente perjudicial porque implica que durante una generación entera no va a haber trabajo, o sea, no se van a llenar puestos de trabajo, lo que va a haber una gran demanda que se va a ver sumamente perjudicial en todo el mundo, como que en todos los países latinoamericanos, de que no se van a poder abarcar ciertas profesiones porque los que se han graduado se gradúan un año después, y son, por ejemplo, médicos que ya necesitaban ese título, pero no pueden ejercer porque necesitan graduarse, y creemos que esto es sumamente perjudicial de que no se sigue estudiando por módulos porque le corté el internet, que es mucho más probable de su lado de la casa, o de que sencillamente sea una peor educación y de que no aprendan tan bien como de mi lado porque si tengan buen internet, o de que puede ser que le pongan mal internet porque les cuesta menos, o sea, menos megas de subida o de bajada. Entonces, en compartida con mi alta, ya estos últimos minutos que me queda, lo que pasa con la alta, que el caso depende de que de su lado, del lado de oposición, se den mucho más contagios de los que se den en este lado, para que me digan de que su fuerza laboral va a poder pagar la deuda, pero sin embargo, nosotros, nuestro aporte como Cámara Baja de Gobierno es que les explicamos de cómo, aunque no podamos pagar esa deuda necesariamente con eso de que de su lado exclusivamente va a haber más contagios, creemos que es más importante, ya que les explicamos de cómo no es tan necesario pagar esa deuda, o de cómo esa deuda no perjudica tanto al país, y de cómo de nuestro lado mantenemos cosas esenciales, que es como la educación y los servicios, como mi compañera les explicó en su extensión de por qué es importante tener la luz. Ellos solamente dijeron, sí, la luz para ver las noticias, pero no dicen como que, hey, Fren, ahí guardas toda tu comida, cosas que sí dijeron mi hijo y compañera, y creemos que esto es sumamente necesario para vivir de por sí, y creemos que, como dijo mi compañera, un perjuicio en la economía, porque las empresas privadas son, en los países latinoamericanos capitalistas, las que dependen de eso y no del gobierno. El gobierno puede asumir la deuda, puede pagarla después. Creemos que es mucho más negociable de nuestro lado de la casa. Y por último, ya eso es todo. Y gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a terminar el debate con el látigo de oposición, recordando por favor nombre, pronombre y por dónde quieran los puntos de información. A tu primera palabra. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Vale, mi nombre es Guillermo Domínguez, JIRH. Mi pronombre preferido es ella y prefiero los puntos de información por chat o si encienden la camarita, pero eviten el micrófono, please. ¿Listo? Voy a cogerme tiempo. Coño. Más protestas, aglomeración, legitimidad de Estado y cómo los bancos mundiales pueden solidarizarse con estos préstamos y no necesariamente un país latinoamericano va a entrar en una crisis peor. En eso se basa el caso de gobierno. El caso de gobierno, y aún no entiendo por qué me importa más tener una mejor crisis del COVID, o por qué me importa más resolverlo el COVID, si el aftermath de toda esta crisis voy a terminar en unos impuestos o una deuda del país mucho más grande que me va a afectar toda la economía, todas las empresas privadas, todos los trabajadores de este país, y cómo a la larga puedo tener incluso más protestas, el Estado va a perder incluso más poder del poco que tienen, como me lo menciona el gobierno, y cómo las personas se van a ver más afectadas. Empezando refutando la alta de gobierno, nos dicen que las personas saldrán en la calle, más a la calle a protestar, pero vemos cómo
a la larga o después del COVID que se solucione todo esto, hay más indicios de que se van a protestar de su lado de la casa, porque las personas, como ya se lo mencionó Bulen o como se lo dijo Carlitos, se va a empeorar la calidad de vida de estas personas, los impuestos van a ser mucho más altos, y es que ¿por qué los impuestos van a ser más altos? Es curioso porque Baja Gobierno nos menciona que el Banco Mundial va a tener solidaridad con eso, y es que puede que nos den plazos, panel, pueden que nos den plazos para cubrir estas deudas, pero esos plazos van a estar llenos de intereses que van a ser incluso más caros que el préstamo inicial que está dando el mismo país latinoamericano. Y es que si yo tengo más plazo para pagar todo esto, son más solidarios, entre comillas, para hacer esto, yo voy a tener que pagar el doble o el triple debido a estos intereses, y va a ser mucho peor a pagar el cosa. Siguiendo con el cosa, genero al least una deuda que se pague y se extiende el COVID, y es que aún no entiendo cómo me importa más el COVID o la crisis en sí de cómo yo voy a parar esto, pero me importa más cómo va a quedar mi economía y cómo se maneja el gobierno en el aftermath de todo esto. Ok, después, Bulen les explica cómo el desempleo va a afectar incluso más a estas personas. Y es que vemos cómo Baja el Gobierno nos dice que es mucho más probable que las empresas privadas den menos desempleo, porque es mucho más fácil que las empresas del gobierno reduzcan su salario en vez de desemplear a las personas. Eso se los dice Bulen desde el principio. Y es que vemos cómo cuando yo tengo demasiados intereses, cuando tengo demasiadas cosas, Bulen les explica cómo la propiedad privada es lo que se va a estar más pegado por esta crisis, por el hecho de que ellos no pueden darse el lujo de recortar salarios. Va a ser mucho más fácil para ellos, que tienen que generar profit, generar dinero, desemplear a las personas. Cuando yo desempleo a las personas, no tengo incentivo para pagarles, o no puedo pagarles en sí, porque ya tengo que pagar una deuda que el Estado me está pidiendo para hacerlo, o tengo que hacer todo esto, tengo demasiados gastos. Muchas más personas se van a ver desempleadas, y opinamos que el desempleo va a ser mucho peor de nuestro lado en comparación al que nos dice Carlitos de arriba, porque hay menos desincentivo a las empresas, y como el gobierno ya de por sí está reduciendo cosas y está implementando más impuestos, se ve mal en las empresas del gobierno, como en las empresas privadas, que son bastantes en estos países latinoamericanos, se van a ver peor, y el desempleo se va a ver a mayor escala en estos países. También Bulen les trata de mitigar el hecho de que puede que en el caso de gobierno pase, que todos se queden sin agua, y esto Bulen se lo mitiga diciéndole que al menos yo tengo cierta parte de la población que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene esto, pero yo prefiero que esto pase a que en el aftermath todo el país tenga que pagar por eso, toda mi economía se vaya para el piso, ya que no está tan bien ahorita mismo. Después de la crisis se va a ir incluso peor. Prefiero al menos arriesgar ciertos sectores de este país para yo poder, después de toda esta crisis, implementar más la producción que existe dentro del país, no pararla por completo al implementar esta medida que me está tratando de poner el gobierno a punta de estos préstamos. Consideramos que en nuestro lado no estamos parando la producción, la producción total, pero al menos tenemos un indicio o una cierta parte de la población que sí va a poder generar, y sí va a poder generar más ingresos, y tantas empresas privadas no van a tener que cerrar por el hecho de que ya no pueden. Pero antes, tu punto, Diego. Ok, noten, señores jueces, cómo ellos plantean de entrada, y lo siguen planteando, que la única forma de suplir la deuda es a punto de impuestos, lleva la economía al piso, y nunca hacen clash directo contra los mecanismos que nosotros representamos para solventar la deuda. El caso que nos trató de poner alta gobierno caracteriza a un país que puede salir de la crisis como si nada. Nos dicen que van a salir de la crisis intactos, prácticamente nos plantean eso, y ya les explicamos por qué un país latinoamericano que ya tiene deudas, que ya tiene crisis económica, es menos probable a que salga de esa deuda y puedan resolver una crisis de que ya viene antes de la crisis del COVID.
Sí, antes de la crisis de... tengo 5 minutos. Antes de la... ¿qué estaba diciendo? Sí, antes de la crisis del COVID. Ok, falta un minuto. Listo, comparativas con nuestra alta de gobierno. Ellos nos dicen que los países ya tienen deudas y se afecta a largo plazo, pero nosotros le hemos impactado más porque eso afecta específicamente a las empresas y cómo incluso con reducción de salario o desempleo, en nuestro lado de la casa, con el análisis que hemos dado, tenemos incluso más desempleo, más maneras de que la gente proteste, de que la gente pueda, que no llegue, que no pueda tener comida, luz, etcétera, etcétera, porque el gobierno se va a ver incapaz de resolver toda esta crisis económica que se tiene desde un principio, o va a ser menos fácil resolver lo que se tiene. Ya les he dicho por qué porque las deudas son más altas y le hemos impactado más, explicado un poquito más cómo el país se ve más afectado en esto. Y alta gobierno nos explica, ya terminó, chao. Muchísimas gracias. Así concluimos el debate y ahora pues los jueces pasan a deliberar. No se tienen que salir de la llamada. Los voy a poner en otra sala. Vale.